Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando sobre las políticas públicas y para eso traeremos unos invitados especiales de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. A continuación los dejaré con nuestros expertos. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Kelly Benavides y el día de hoy les estaré hablando un poco sobre el concepto de políticas públicas y también sobre algunos de sus enfoques. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son un conjunto de acciones planteadas y ejecutadas, adoptadas por el Estado en concertación con la sociedad civil. A su vez, estas van encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población, con énfasis en los grupos más vulnerables, excluidos de los beneficios del desarrollo. En pocas palabras, son instrumentos que permiten construir respuestas y estas permiten decidir favorablemente entre la vida y los territorios. Enfoques teóricos. Aquí las propuestas teóricas relacionadas con el Estado y las políticas públicas son las siguientes. Como primera tenemos las teorías centradas en la sociedad. Como segundo tenemos las teorías centradas en el Estado y como tercero tenemos las teorías intermedias. Estas las explicaremos más adelante a profundidad. Como podemos observar aquí en el mapa conceptual, las teorías centradas en la sociedad encontramos la racionalista y el incremento. En las teorías centradas en el Estado encontramos el enfoque burocrático, el enfoque marxista, el neomarxista y el estructuralismo. Y por último, las teorías intermedias. Aquí está el marxista, el neocorporativismo de redes y el neoinstitucionalismo. Bueno, las teorías centradas en la sociedad. Bueno, aquí el Estado es una variable dependiente de la sociedad y encargado de entender las demandas sociales. Entonces, en el enfoque racionalista, aquí los individuos se comportan y toman decisiones de manera racional, en consideración a sus intereses personales, buscando optimizar los beneficios de sus decisiones. Por otra parte, distingue entre bienes públicos y privados y también mide sus costos y la asignación de estos a los beneficios. El incrementalismo, este es un modelo alternativo al modelo racional. Este no está centrado en el nivel operacional, sino en cómo se estructura o se hace la política. Aquí los objetivos se logran mediante una serie de tanteos o ensayo y error, improvisaciones y adaptaciones. Teorías centradas en el Estado. Bueno, aquí el Estado tiende a ser independiente de la sociedad y este funciona como un selector de las demandas y un proveedor de servicios. Y la acción pública es principalmente resultado de las elecciones de élites, burócratas y expertos que controlan el Estado. Bueno, el enfoque burocrático. La elección pública resulta de los conflictos y competiciones entre distintos grupos. También tenemos aquí el enfoque marxista. Aquí las funciones del Estado en el sistema capitalista están condicionadas por los intereses capitalistas. El neomarxista, en este niegan la autonomía del Estado y lo consideran producto liberado de las estructuras del mercado. Este obra según su criterio, con independencia de la opinión de los demás.
El estructuralismo, el neomarxista. Este reconoce cierta autonomía al Estado que se da a nivel local como producto de alianzas entre fracciones de clases. Buenas tardes, mi nombre es Yaricet Yepes. En el día de hoy les voy a hablar sobre los enfoques, los alcances y los límites que tienen las políticas públicas. De antemano también agradecer esta invitación donde se van a tratar temas muy interesantes para todos los aquí presentes. Teorías intermedias. Aquí encontramos teorías marxistas que contribuyen a la formación de nuevas teorías que aportan a la interacción del Estado, la sociedad y que puedan interpretar la esfera pública, la esfera privada y así poder explicar la acción pública. También encontramos el neocorporativismo. Este es un sistema de representación de grupos de interés que se organizan, son reconocidos y autorizados por el Estado. También encontramos la teoría de redes. Aquí las políticas públicas se conciben como el resultado de las interrelaciones o interdependencias entre varias instituciones, grupos o individuos que conforman una red. También encontramos el neoinstitucionalismo, que está centrada en el Estado, pero no como un lugar de luchas y compromisos, sino como reglas de juegos claras y que sean aceptadas para el intercambio económico y político. Las políticas públicas permiten un espacio de deliberación ciudadana que permiten un análisis abierto y colectivo. Tienen como prioridad resolver los problemas en concretos, promover la integridad social y la búsqueda de la equidad. Estas políticas, digamos que son la manera más adecuada de que el Estado o la sociedad trabajen en conjunto para que el país empiece a crecer y con ello fortalecer muchos aspectos que hoy se encuentran débiles, y con estos nuevos cambios en todo el mundo se va a poder llevar a la práctica estas políticas para que no se queden en la mera teoría. Dentro del ejercicio de las políticas públicas se pueden identificar algunos límites, como la no continuidad de los procesos, la falta de conocimiento de algunos ciudadanos que pueden participar, ya que la participación es fundamental y lo que en consecuencia deja la necesidad de plantearse retos y no problemas para aquellos hacedores de lo público. También se plantea un último límite que estaría identificado con las jerarquías que en muchos casos se imponen, y es de gran interés identificar los límites que en estos instrumentos tienen y cuáles podrían ser algunos de los retos para poder superarlos. Buenas tardes, mi nombre es Yalil Hernández. De antemano muchas gracias por la invitación, y en la tarde de hoy yo les voy a hablar sobre las características de las políticas públicas y sus respectivas necesidades. Como generalmente sabemos, las políticas públicas se han entendido como aquellos programas que un gobierno desarrolla sobre una problemática para dar una solución determinada para la sociedad, ya que cabe aclarar que actualmente los asuntos públicos están siendo atendidos únicamente por el gobierno, el cual se debe implementar con completa calidad, transparencia, apropiación social para tales fines. Ahora bien, ¿cuáles son sus características? Teniendo en cuenta que estas políticas públicas son una combinación de leyes, regulaciones, acciones y resoluciones, están, como anteriormente mencionada, relacionados con un interés social o político. ¿De qué manera se lleva a cabo este proceso? De manera dinámica, a través de discusiones públicas. ¿Qué queremos decir con todo esto? Pues que la política pública pretende centrarse en resolver toda cuestión con naturaleza política, económica, cultural o social. Ahora bien, una de las características es que está orientada a metas, es decir, cumplir varias metas que el gobierno ha determinado resolver, buscando así el bienestar de la ciudadanía. Otra característica es que el resultado de la acción gubernamental esté fundamentado del poder judicial de un país si se sustenta en la acción colectiva de sus representantes. También que puede tomar varias formas, es decir, dicha política pública se guía por las decisiones del gobierno para resolver o no resolver diversas cuestiones, las cuales pueden cobrar formas
tales como leyes, avisos, ordenanzas, sentencias, etc. También trasluce la preocupación del gobierno. Esto se debe a que la política pública constituye la solución de problemas de la sociedad, lo que significa que las medidas van dirigidas directamente hacia su mejoramiento. Ahora bien, más que las necesidades o las obligaciones de las políticas públicas o el servidor público, como también se le puede llamar, es diseñar estrategias que atiendan precisamente las necesidades de la sociedad y de proveer los bienes necesarios para el buen funcionamiento de esta sociedad, los cuales obviamente deben de tener un impacto positivo. Otra necesidad podría ser dar paso al cambio en cuanto a la innovación, el dinamismo, la proactividad y la inclusión. Como otro punto tenemos aquí de necesidades es fortalecer el trabajo y la necesidad de cooperación dentro de la sociedad. Buenas, mi nombre es Marbelis Díaz, quiero agradecerles por la invitación y yo les hablaré de disipación social, además de eso los antecedentes de las políticas públicas. Continuando con la exposición, a continuación los antecedentes. Cabe decir que el interés de las políticas públicas comenzó a consolidarse en los Estados Unidos en los años 30 del siglo XX, a partir de las investigaciones que se realizaron con el propósito de analizar las políticas de New Deal del presidente de ese entonces, que fue Roosevelt. El primer hito se constituyó a su vez en 1940, cuando Laswell, de manera coherente y formal, precisó el concepto de lo que serían las ciencias políticas. Seguido a eso, en el año 1970, Laswell hace una diferenciación entre lo que sería la ciencia política y las ciencias de la política. Son dos cosas muy diferentes. El primero, que es la ciencia política, se ocupa de lo que es el estudio del poder, es decir, las decisiones. Y lo segundo, que es la ciencia de la política, se ocupa del proceso de la política, cuáles son las consecuencias de su estudio y otras variantes, enfatizando así la teoría de las elecciones. En 1971, Laswell mencionaba que las ciencias de las políticas públicas incluían lo que serían los métodos de investigación del proceso de las políticas públicas, los resultados del estudio de las políticas públicas y a su vez las conclusiones de las disciplinas que contribuyen de manera importante a las necesidades de inteligencia de nuestro tiempo. Después de todo esto se dieron a conocer otras definiciones que pues aumentaron lo que serían las ciencias políticas a nivel conceptual, como por ejemplo la definición del Oxlack y O'Donnell. Ellos decían que las políticas públicas son un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención de parte del Estado en relación con la parte social, por así decirlo, y que ellos se encargaban de movilizar y de gestionar pues todas aquellas soluciones a las diferentes problemáticas. En el año de 1989 surgió otra nueva definición que fue por Weimer y Whiting. Ellos decían que el asesoramiento era relevante para las decisiones públicas, basado en los valores y dirigido a un usuario específico. De esta manera se podría también, a su vez, constatar una buena decisión para todos los ciudadanos. Finalmente, en el año de 1992, se creó lo que serían las características de las políticas públicas. Las características de las políticas públicas deberían tener las siguientes características, valga la redundancia. Lo que sería el contenido en primer lugar, luego un programa que estuviera obviamente bastante solidificado con las normas y con las leyes, una orientación normativa, un factor de coerción y finalmente una competencia social. De esta manera y teniendo en cuenta las características de las políticas públicas se podría tomar decisiones que beneficiaran tanto al Estado como a los ciudadanos. Bueno, con respecto a la participación social, cabe recalcar
cuál es el principal objetivo de las políticas públicas, que sería pues gestionar proyectos, programas, buscar técnicas para solucionar problemas públicos. Es decir, que la participación ciudadana en este entonces haría referencia a lo que sería la inclusión a los procesos mediante los cuales los ciudadanos, de forma ya sea individual o colectiva, participan en los procesos de la toma de las decisiones sobre los asuntos públicos o privados que ya afectan de manera directa las dimensiones políticas, económicas o sociales, a su vez también culturales y ambientales, que rodean el contexto donde las personas se encuentran inmersas. Por ejemplo, si hay un problema público, digamos que hay una gran cantidad de personas con tuberculosis, las políticas públicas obviamente van a hacer todo el proceso de gestionar las diferentes resoluciones, y la participación social en ese entonces será que también asesorar a las personas o dar recomendaciones, reclamar sus derechos, pues para que la entidad de salud les ponga los recursos necesarios, como por ejemplo la vacuna o XY medicamento. Buenas tardes, mi nombre es Diego Paternina Carmona, estudiante de Psicología de octavo semestre, perteneciente a la asignatura electiva de Contexto 2, mediante el cual le vamos a exponer un poco sobre las políticas públicas. A continuación, tiene una doble dimensión. La política que realiza objetivos en beneficio de interés general en el marco legal y constitucional. También tienen una técnica para alcanzar objetivos y crear intenciones de los gobernantes para realizar hechos sociales. Hace referencia al cambio, lo cual quiere decir las respuestas basadas en el poder que ofrece el Estado a través de sus instituciones, obviamente para solucionar y evitar un problema. Por otra parte, tienen como objetivo realizar el beneficio de interés general. Entre ellos están los planes de desarrollo, programas y proyectos que fomenten el desarrollo humano. Continuando, hablando de los derechos humanos, son el mismo objeto de las políticas públicas, en la medida en que éstas se rigen a la creación y protección de vulneraciones de los derechos humanos, valga la redundancia. Para finalizar, buscan mitigar o solucionar un problema de la política, teniendo la disponibilidad de recursos en la etapa de implementación de la política pública. Bueno, haciendo referencia al marco legal, dentro de la amplia gama de leyes, artículos que amparan obviamente la política pública, en este caso he tomado como referencia la Constitución Política, en el cual en el artículo 43 establece que la mujer y el hombre tienen igualdad de derechos y oportunidades. Esto promueve las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Por otra parte, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todo por un Nuevo País, busca la consolidación de la política pública de la equidad de género. Continuando con el decreto 1930 de 2013, encontramos que adopta la política pública nacional, la equidad de género, y crea una comisión interseccional para su implementación. Para finalizar, continuando con este marco legal, la Ley 1946 de 2011 garantiza la igualdad, solidaridad de retribución entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta que esto es una problemática que se da a nivel nacional o de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y agradecemos la compañía de nuestros invitados. Nos vemos la próxima.